Hola, 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 te saluda tu amigo Jorge Jonapa y bueno, el día de hoy quiero platicarte mi historia con relación a la diabetes. Bueno, pues en relación a mi historia yo te quiero contar que soy cirujano dentista y estudié una maestría en salud pública, de la cual gracias a esta oportunidad que tuve de estar ahí, pude especializarme y ser experto precisamente en salud preventiva para personas con diabetes. Pero ¿cómo yo llegué a esto? Bueno, déjame platicarte bien la historia. Yo cuando era muy joven, era muy pequeño, pues tuve la oportunidad hasta los 7 años de edad de convivir con mi abuelo. De hecho, mi abuelo, pues desafortunadamente fallece por esta cuestión de la diabetes cuando yo tenía 7 años, como te comento, y pues eso hizo precisamente que hubiera como una cierta duda, una cierta cuestión en relación a qué pasaba cuando una persona tenía diabetes. Yo sé que mi noción de joven era un poco vaga a comparación de lo que sé ahora, pero obviamente, pues como toda persona que le tienes mucha estima, pues definitivamente no te gustaría que tuviera problemas por esta situación. Y pues fue algo que me impactó desde muy pequeño el abordar el tema de la diabetes. Obviamente, pues como te digo, tenía una vaga noción, pero mi primer acercamiento que tuve en relación a este problema fue precisamente cuando mi abuelo fallece por esto. Obviamente, conforme fui entendiendo esto, yo sabía que esto iba a provocar en mí que yo tuviera mayor predisposición a presentar diabetes. Entonces, pasa el tiempo, yo crezco y bueno, ahí está mi mamá y mis tíos, que son los hermanos de mi mamá. Y bueno, en este caso, pues mis dos tíos presentan diabetes, mi mamá llegó a presentar prediabetes y bueno, yo en algún momento llegué también a presentar los problemas que indicaban que yo me estaba dirigiendo a una prediabetes. Y te voy a platicar qué pasó durante este tiempo. Entonces, precisamente por esa predisposición que tenemos la familia a presentar diabetes, pues fue que me interesé más en este tema. Y bueno, yo te platico que yo la verdad empecé desde muy joven a hacer ejercicio, era un atleta de alto rendimiento, practiqué muchos años taekwondo, de hecho era sumamente delgado, pero bueno, de repente ya por situaciones personales empiezo a dejar un poco de lado el deporte, me empiezo a inclinar más hacia el lado de la, este, del estudio como tal. Y bueno, llega un punto en el que después de muchos años de estar estudiando, pues me convierto yo en odontólogo, ¿no? Ahí está mi foto donde yo me gradúo precisamente de la universidad. Y bueno, como ahora te darás cuenta en las dos fotos, hay una diferencia bastante grande entre los pesos. Yo para este punto de la foto más o menos estaba pesando entre 95 a 97 kilos, si no mal recuerdo, entre esos, a veces más, a veces menos, dependiendo cómo estuviera la alimentación. Y entonces más o menos estaba yo en esos pesos, ¿ok? Todavía no había llegado incluso hasta mi máximo récord que vas a ver más adelante, pero pues técnicamente esa fue mi historia. Muy joven hice mi deporte, pero llegó un punto cuando yo ya era un profesional de la salud en la cual yo ya no tenía realmente salud. Y bueno, resulta que cuando yo termino la universidad, me toca hacer el servicio social en la escuela, ahí estoy en una clínica de la escuela y pues, pues tengo esta ventaja de estar muy de la mano con los docentes que hay ahí apoyando. Y entonces, mientras yo terminaba de titularme, empecé a trabajar en un consultorio particular. Mientras yo terminaba el servicio social, empecé a trabajar de apoyo en una clínica particular con un doctor. De hecho, es la primera fotografía donde empezó a trabajar. Y pues te darás cuenta que pasa un tiempo y pues bajo de peso, ¿no? Porque yo en ese momento empezaba con hacer las clásicas dietas que nos recomendaban hasta que llegó un punto en el que empecé a hacer ya dietas con personas que eran profesionales. Obviamente, entre más me fui desenvolviendo en el ambiente este, de la odontología y como profesional de salud, fui conociendo a más personas que también me ayudaron en esta cuestión de manejar la salud. Sin embargo, pues desafortunadamente esto no me dio tantos resultados como le ocurre a la mayor parte de las personas que hacen este tipo de dietas. Entonces, ahí me la fui, digamos, llevando entre una y otra. De repente subía, de repente bajaba de peso, pero ahí vaya. Entonces, toda la vida, como te digo, he estado de la mano de la salud.
y todo el tiempo nos estuvieron recomendando cómo atender a pacientes en situación de diabetes, pero que pero que desafortunadamente solamente atendíamos los síntomas, ¿no? Y ahorita te voy a explicar qué es lo que me pasó a mí cuando ya me empezó a pegar. Si de por sí ya tenía como una historia familiar arraigada con la ecuación de la diabetes y que yo sé que mi familia tiene esa predisposición, pues obviamente ahorita que veamos la parte que está más adelante, te vas a dar cuenta dónde terminé como que de optar precisamente por trabajar con personas que presentan esta situación. Y entonces, pues, como te digo, estando de la mano ahí en la universidad con los docentes, dando clases y todo, pues llega un punto en el que a mí me interesa mucho este, dar clases también, sobre todo para compartir mi conocimiento, el que ya traía. Y entonces, pues decido estudiar una maestría en ciencias en salud pública, donde se ve mucha salud preventiva, ¿no? Entonces, como se ve mucha salud preventiva, yo dije, pues yo me voy a inclinar por este rubro porque a mí me interesa investigar con las personas que presentan precisamente la diabetes y ver qué puedo yo hacer para mejorar la condición y qué puedo hacer desde mi perspectiva como odontólogo. Entonces, me tituló de la maestría y gracias a eso obtuve la oportunidad de dar clases en la universidad de donde yo egresé, donde he estado durante 9 años. Y bueno, pero aparte de eso, pues hubo un tiempo en el que ya después de la maestría empiezo a optar, de hecho, el primer lugar donde di clases fue una universidad privada de aquí de Chiapas, donde me encuentro, en Chiapas, México, y ahí fue la primera foto donde tuvimos una capacitación con la primera plantilla de docentes que empecé a trabajar y posteriormente trabajé en este, en la universidad de la cual egresé. De hecho, en esta foto yo te presento al grupo de personas, un grupo de personas con los que estamos ahí graduando a los nuevos odontólogos, ya estando en la universidad la universidad pública en la que trabajé y de la cual yo egresé. Y entonces, pues tenía yo esta oportunidad de estar compartiendo mi conocimiento. Sin embargo, si tú me ves ahí en la imagen, pues a pesar de toda la cuestión de salud que puede haber, pues técnicamente mi cuidado de salud era sumamente mínimo, ¿ok? Y entonces pasa que con toda esta situación que empezamos a vivir, que empecé a trabajar con los alumnos, el detalle en lo particular era mío de que todavía no encontraba algo que me permitiera realmente llegar a un punto de controlar la diabetes. En este punto estamos hablando que yo ya normalmente mis niveles no bajaban de 99 y se mantenían en 99, no subían ni bajaban, pero se mantenían en 99. Y aunque a mí realmente, y seré sincero, no me interesaba tanto la cuestión ya del peso, lo que me interesaba era que mi glucosa no se fuera a ir más allá y obviamente llegar a presentar diabetes. Entonces llega un tiempo, estando ya como docente de la universidad, en la que también pasó pasaron unos casos muy característicos y muy similares, y eso es lo que también me llamó la atención, y obviamente cuando ya voy avanzando en esta historia, se encuentra en un punto medio en la cual mi interés personal por la cuestión de que con la familia yo tengo predisposición a la diabetes y abordar esta problemática que yo veía en Boca, pues hizo que en algún punto yo me especializara más en precisamente atender a las personas que presentan diabetes. Entonces llega un punto en la que empiezo yo a ver personas que empiezan a llegar con este tipo de problemas que tenían mucho sarro en boca, que había que hacerles una limpieza profunda, de hecho se les atendía durante un proceso de 15 días en promedio, dependiendo del paciente que tanto se pudiera adaptar a las citas, pero digamos que lo mínimo que podíamos trabajar serían 15 días, ¿no? Muy intenso. Y entonces llegaba un punto en el que el paciente se veía como en la fotografía de la derecha, y esto hacía que el paciente, pues nosotros dijéramos, pues ya está sano el paciente, ¿no? Ya se puede retirar. Y lo único que hacíamos es que cuando llegábamos a esto de la radiografía de la derecha, pues lo que hacíamos es que le decíamos, dentro de 15 días va a venir usted para que eh, podamos checar cómo se está comportando y ver que pues definitivamente ya no le va, nada le va a provocar SAR. Y mi sorpresa era que pasaban esos 15 días y de repente el paciente volvía a regresar como en la fotografía de la izquierda. Y
Esto era mi preocupación porque yo decía, ¿cómo es posible que de repente estamos haciendo tratamientos donde estamos eliminando sarro y precisamente esos pacientes que aparentemente se iban del todo bien, dentro de 15 días volvían a lo mismo? Y entonces ahí nació la gran pregunta en la cual yo comencé ya con esto de que todavía no tenía la noción de esto, pero que me hizo empezar a investigar qué es lo que podría estar pasando, ¿no? Y mi pregunta era qué hacer para que después de 15 días el paciente no volviera a presentarse con SAR. Y es ahí donde empieza toda esta cuestión, porque ya empezando a indagarme, me di cuenta que las personas que tienden a tener esta característica, que a los 15 días vuelven a tener sarro, como que si no se les hubiera hecho nada en la boca, ninguna limpieza, pues técnicamente tenían ya un descontrol de glucosa. Entonces eso me hacía pensar que o la persona comenzaba con resistencia a la insulina, o yo también lo observaba en personas que tienen hígado graso, o también lo llegaba a ver, obviamente, llegábamos a descubrir que las personas tenían diabetes. Entonces, en mi cuestión personal, de mi historia personal, junto con darme cuenta que esta situación provocaba que se presentara esto en personas con resistencia a la insulina, obesidad, hígado graso o diabetes, fue lo que me llevó a adentrarme más en el tema, a investigar más sobre el tema y darme cuenta de algo muy importante. De repente me topo yo con una, con una información que la verdad fue algo que empezó a abrirme la cabeza y que dije, wow, o sea, no creí que esto existiera. Y bueno, resulta que me llegó una información sobre una información de una paleovida, o algunos lo conocen como paleodieta, o sea, hay muchas formas de cómo llamar. Y aunque yo sé que a lo mejor tú has visto esta información, la has leído, te has documentado sobre ella, te puedo decir que fue mi primer acercamiento. Así es, yo te puedo decir en este momento que esta situación es como que la punta del iceberg de todo lo que puedes hacer en relación a conocer la diabetes y cómo lograr controlarla y a la vez revertirla, ¿ok? Entonces, pues esto es lo que me pasó a mí. Me llega un extracto, un libro que puedo yo leer y me doy cuenta que esta información me cuadra mucho con todo lo que explican ahí, pero como te digo, fue la punta del iceberg, porque conforme me fui metiendo en esta información, investigando más y más y más, fue cuando yo me di cuenta de lo siguiente, que lo paleo está muy bien, se puede utilizar, pero no es lo único, porque hay detalles que tiene esto. Entonces yo me empecé a dar cuenta que cuando tú ya hablas de este proceso de reversión de la diabetes, el opalio te puede servir, sí, te puede ayudar, pero hay muchas más cuestiones involucradas en estas, como son el hecho de que tú aprendas a manejar tu metabolismo. Entonces, me empecé a indagar en relación a cómo funciona el metabolismo, cómo hacer que se acelerara y obviamente esto me trajera beneficios a la salud. También empecé a darme cuenta que tenía yo que pasar por procesos de desintoxicación. ¿Por qué? Porque digamos que en procesos de desintoxicación es como que si una manguera estuviera tapada, ¿no? Puedes hacer todo lo que hagas, pero si no limpias el cuerpo desde adentro, pues técnicamente esto te va a impedir que tú puedas tanto bajar de peso, si es lo que quieres dentro de tus objetivos, como controlar la glucosa. Y entonces, pues también tuve que indagarme en procesos de desintoxicación. Tuve que aprender a tomar agua también, cómo se hace todo este proceso de volverte a hidratar, porque hay personas que llegan a perder precisamente la sensación de tomar agua y cómo volver a retomarla. Entonces, eso fue muy importante y saber cuánta agua tenía yo que tomar en el día. Y una de las partes más importantes es darme cuenta que el control del estrés y el buen dormir te ayuda todavía más a controlar la cuestión de la diabetes y de la glucosa elevada. Entonces, todos estos, como te digo, lo paleo fue como que la punta del iceberg, la que me lanzó a empezar a investigar más allá de lo que tenía yo que ver. Pero cuando ya empiezo a ahondar más en toda esta situación, me doy cuenta que todos estos procesos pues se presenta. Entonces ahí descubrí que existe un estilo de vida natural y esto es lo que conllevó a que en algún momento, cuando ya lo puse en práctica para mí, es decir, que ya me empecé a capacitar, que ya me empecé a indagar, a empapar de toda esta información que estábamos hablando, pues llegó un punto
en el que después de haber investigado 6 años en las que hacía, bueno, investigando pues técnicamente en lo tradicional, en lo que conocía en el área médica, no me había yo salido de esa situación, pero después de 6 años de toda esta información, de también de ir a nutriólogos aquí y allá y ver qué me podían, bueno, prescribir técnicamente para que yo pudiera mejorar, hacía todo lo que ellos me decían, pero sin embargo yo seguía sin resultados hasta que me llega esta información y me lo tomé tan en serio que me aventé 6 meses capacitándome así día y noche hasta que pues obviamente esto lo apliqué en mí, no solamente se lo di de buenas a primeras a los pacientes y bueno, cuando yo vi los resultados en mí fue cuando me di cuenta que lo que estaba yo ahora aplicando, lo que acababa yo de aprender, porque tenía 6 meses que lo estaba yo aprendiendo y cómo me fui capacitando, podía yo eh, lograr los resultados que muchas personas quieren en relación a cuestión de controlar la glucosa y por ende la diabetes. Y fue así que después de llegar a un punto, que ahí sí ya llegué a mi máximo, ahí donde me ves, me gusta esta foto precisamente porque ando con una bata, yo trabajé siendo odontólogo, trabajé para una escuela de medicina, precisamente por todo este conocimiento que tenía, pero obviamente todavía no me faltaba el plus, que fueron esos últimos 6 meses importantes para mí. Pero lo gracioso de esta foto es que en esa foto yo pesaba aproximadamente 104 kilos. Entonces, sí me llama mucho la atención. Era un momento en el cual no me sentía con energía. Bueno, sí me reía, ¿no? Ahí para la foto, pero definitivamente no me sentía con ganas. Estaba yo siempre con sueño. Tenía yo dañada la espalda por el peso. Tenía infecciones frecuentes porque como me la pasaba yo sentado trabajando, entonces eso hacía que todavía tuviera ganas de ir al baño más frecuentemente y pues se presentaran esas cuestiones de que si me aguantaba mucho, pues obviamente empezaban las infecciones. Entonces todo esto empieza a pasar en mi vida y pues obviamente llega un punto, como te digo, en el que ya como que llega la última gota que derrama el vaso y en ese momento fue cuando yo dije, tengo que hacer algo diferente porque a pesar de que tengo mucha información médica, no me está sirviendo nada. Entonces te digo, me llega esta información de la vida paleovida, y te digo, fue la punta del iceberg porque luego me indagué en más cosas y me di cuenta que aplicando la información que yo estaba ya conociendo y viéndola, en cuestión de pocas semanas técnicamente y obviamente ya con el tiempo meses, cuando ya lo fui aplicando, obviamente ya llevo ya llevo años aplicándolo ahora sí, pero me fui dando cuenta que ya para el 2019, a partir de 2019, llegué a este resultado. Entonces, me gustó mucho la forma en la que yo había llegado, porque normalmente cuando yo hacía dietas, lo primero que yo observaba es que mi piel se caía. Después entendí que obviamente cuando haces dietas tradicionales pierdes músculo y sí bajas de peso, pero pierdes músculo. Y con este tipo de estilo de vida natural que yo te comento, pues técnicamente ocurría lo contrario. Yo observaba que tenía más músculo, que me sentía más delgado y obviamente más ágil, hasta la cara, si te das cuenta, me veo hasta más feliz en esa cara. Entonces, pues eso pasó conmigo. Entonces, cuando yo aprendí a aplicar toda esta información que ya te estoy mostrando el día de hoy, pues fue precisamente lo que me hizo pensar que esta información ya no solamente la iba yo a aplicar para mí, sino que había pacientes que podrían utilizarla para mejorar su calidad de vida y obviamente fue así como comienzo a compartir. Y pues te quiero mostrar algunos testimonios de personas con las que he platicado y he tenido la oportunidad de convivir y darme cuenta que el plan que hemos trabajado con ellos, que es el mismo plan que yo he estado llevando, pues les funcionó tan bien que pues el día de hoy gozan de plena salud. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este mensaje de Adrián porque Adrián me comenta que él estaba teniendo niveles de glucosa aproximadamente arriba de 250 y bueno, cuando me manda este mensaje que le estábamos dando seguimiento en los días, me dice que había logrado, para que lo veas, lleva unas semanas nada más de trabajar esto y había logrado al menos llegar a 135 miligramos sobre decilitro. Digo, para estar con pocas semanas haciendo esto, yo creo que
fue un resultado bastante bueno el que lo haya empezado. Y obviamente él mismo me comenta, me falta para trabajar, pero bueno, ya se nota el cambio que estoy haciendo. Y bueno, estaba muy satisfecho con el plan que nosotros estábamos manejando. Además, por ejemplo, Laura nos comenta algo que ella tenía un poco de miedo porque ella le pasa como le pasó como muchas personas nos ha pasado, también a mí me pasó, que iba con muchas personas de aquí para allá, muchos nutriólogos y todo, hacía las dietas, pero obviamente al cabo de un tiempo, pues los dejaba, ¿no? Y pues la verdad, lo que tenía ella era de que definitivamente, pues le costaba sobre todo llevar la alimentación porque a ella le gusta comer. Y entonces cuando yo le presento el plan que estamos llevando nosotros, pues técnicamente ella dice, pues es algo sencillo y natural y la verdad me ha estado ayudando mucho. Entonces ella me dijo eso, por eso pongo esta información, porque precisamente lo que ella está viviendo era precisamente lo que le gustaba mucho, era que no se mataba con las clásicas dietas que la dejaban con hambre y pues eso le ayudó bastante. Y bueno, Julia, por ejemplo, también me dice que pues ella sí logró su meta de no subir sus niveles de glucosa arriba de 130, pero ella estaba, que venía con sobrepeso y pues lo que le gustó a ella fue precisamente que logró notar en su ropa que las tallas habían bajado y bueno, eso obviamente como toda mujer yo creo que le pasaría, se sentía muy feliz con eso. Entonces, esta es mi historia para que tú la conozcas, la veas de cómo empezó, cómo me llamó la atención y cómo después de tanto tiempo pude recolectar toda la información que tengo ahora, no solo para aplicarlo en mí y ya viste el resultado que hubo en mí, sino que también he podido ayudar a más personas a lograr que puedan controlar tanto su glucosa y por ende la diabetes.